Tolentino. Así que buenas tardes. Buenas tardes. Como les estaba diciendo, durante la semana se ha ventilado a través de la legislatura y de las diferentes manifestaciones sociales el asunto de los derechos de las personas homosexuales, ¿verdad? Y nosotros hemos escogido este tema para el día de hoy con ustedes. Así nos agradaría que si tienen algún comentario nos pueden llamar al 787-300-4982. Y el tema que les dije, estaba diciendo que lo íbamos a presentar a través de un libro. Pues resulta que una de nuestras compañeras en la Comisión de Publicidad ha escrito un libro sobre este tema. Como ustedes saben, a través de tanto la Constitución de Puerto Rico, pues tiene en la Carta de Derechos la defensa de los derechos de las personas, de todas las personas, no importa la condición social. Pero a las distintas manifestaciones que ha demostrado la sociedad, el discrimen, los prejuicios, la violencia, ha hecho necesaria que las leyes tengan que responder para hacer valer esos derechos. Y así eso es lo que ha pasado actualmente con las personas homosexuales, con la legislación que acaba de aprobarse. Así que vamos a ver, tenemos aquí el libro de Yarisa Tolentino. Yarisa, el libro muy interesante, se llama Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet. Pues se trata de un libro donde ella ha hecho 28 entrevistas que incluye personas del mundo de la comunidad homosexual, pero también incluye personas de la sociedad que demuestran sus actitudes y sus comportamientos hacia las personas homosexuales, ¿verdad? Y el libro en su esencia pues nos hace un llamado a reflexionar sobre estas conductas, tanto de la persona homosexual como de la persona de la sociedad y sus reacciones ante ello, ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre lo que pasa con estas personas que deciden no declararse que son homosexuales o como se les dice por ahí, ¿verdad? Vivir en el closet. Y aquellos que deciden salir del closet y después tienen que enfrentar las actitudes de la sociedad o los comportamientos de la sociedad. Ella nos deja ver esa parte. Y por otro lado, hizo entrevistas a diferentes personas claves en la sociedad, como son los maestros, que ustedes saben que tienen una influencia en los niños, ¿verdad? Son en el desarrollo de los niños, los policías, médicos, ¿verdad? Diferentes personas que son claves en la forma, que hasta un chofer público, ¿verdad? No sé, una de sus historias es la reacción de una persona común, del ciudadano común también, ¿verdad? Que nos encontramos. Y cada una de estas expresiones pues demuestra por un lado el sufrimiento, según lo pude ver a través del libro, el sufrimiento que pasa a la persona que es homosexual mientras no lo dice a nadie, mientras es secreto, y después cuando lo dice, y después el sufrimiento que pasa siendo víctima de las actitudes de todas las demás personas. Así que vamos, sin más, ¿verdad?, detalles, vamos a entrar con Yarisa. Yarisa Tolentino, que es trabajadora social, pero también tiene una maestría en comunicación, y ella es la que ha hecho la investigación y la autora del libro, que se llama Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet. Un libro que lo recomiendo a cualquiera, está muy bien redactado, es una forma muy sensible, ella está escrito en forma amena, o sea que en realidad es una invitación a reflexionar sobre las personas del mundo homosexual y las reacciones de la comunidad. Vamos entonces con Yarisa en el tema de Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet. Y recuerden que pueden llamar al 787-300-4982 para cualquier comentario sobre este tema.
Bueno, Yaritza, tenemos aquí, ¿verdad?, este libro interesante que tú has escrito. Me ha gustado muchísimo la forma en que está redactada, ¿verdad? Los testimonios claros de las expresiones que hace la gente, que le permite a uno comprender, ¿verdad?, claramente cuál es la reacción, el sentimiento que transmiten las personas hacia la comunidad homosexual, ¿verdad? Y estamos hablando de la comunidad homosexual, pues los transgéneros, los bisexuales, los transexuales, las lesbianas y los homosexuales, y así son los varones. Así que, ¿qué te motivó, verdad, a escribir este libro, este tema? Bueno, pues ¿Cómo surge? Pues muy buenas tardes a todo el público. Estoy bien agradecida por esta oportunidad. También pues me hago eco de lo que es el trabajo y de la manera en que se trabaja, que has trabajado el libro, y pues te agradezco por las palabras de que te ha gustado el libro cuando lo pudiste leer. La realidad es que el trabajo surgió a raíz de que, como bien dijiste al principio, soy trabajadora social, y aunque este libro realmente se realizó a través de la maestría en redacción para los medios del Sagrado Corazón, yo venía con una base de trabajo social, ¿verdad?, de mi bachillerato. Y pues no podemos olvidar que el trabajador social trabaja fundamentalmente con lo que es la justicia social y los derechos humanos, con las poblaciones en minoría. Y esos derechos humanos pues se sustentan en la igualdad, en la libertad, en la seguridad y en la igualdad para todo ser humano. Y entonces, a raíz de esta situación, cuando estuvimos evaluando, ¿verdad?, qué población quizás necesitaba también ser escuchada de la misma manera como en algún momento se escucharon a los negros, se escucharon a las mujeres, pues trabajamos y decidimos trabajar con la población homosexual. Este trabajo se hizo hace 4 años atrás, a través de la maestría, se publicó en el 2011. Así que es un trabajo que venía ya sucediendo mucho antes de la vorágine que está, ¿verdad?, sucediendo ahora con esto de las leyes, que obviamente pues sabíamos que iba a ser un trabajo que iba a estar vigente siempre por ¿verdad?, la realidad que se está viviendo, ¿verdad? Realmente el tema de la comunidad homosexual siempre está en la palestra pública, porque a cada momento encontramos, ya lo vemos por los periódicos, incidentes de personas que son víctimas, ¿verdad?, que los asesinatos a personas de la comunidad homosexual, que son crímenes de odio. Aquí hemos trabajado el tema de los crímenes de odio. O sea, que es un tema que siempre está. Correcto, inclusive la casa ya que coincidió con esto, pero el Colegio de Trabajadores Sociales, vamos a aclarar un poquito, ¿verdad?, para que no te interrumpa aquí. El colegio apoyó las 2 medidas de la legislatura que respetan los derechos de las personas gay en el empleo, ¿verdad?, los derechos que no se puede discriminar, y el de la violencia doméstica, para que también sean considerados al aplicar la ley de violencia doméstica, porque el estudio han demostrado que también hay violencia doméstica en las familias gay. Entendido, sí. Antes de cualquier controversia tenemos que defender, ¿verdad?, el derecho a la equidad de cada persona, y la justicia social, pues es lo que nos define como trabajadores sociales. Pero es bien interesante, ¿no?, que pues ahora que estamos discutiendo sobre el libro, pues estén también pues todas estas controversias en el ambiente. Y pues trayendo nuevamente, ¿verdad?, lo que me motivó cuando surgió la publicación del libro, esa misma semana, Ricky Martin se había declarado homosexual, algo que pues obviamente causó pues sensacionalismo, también pues gente a favor, gente en contra, y pues obviamente ante esta situación ahora que está ocurriendo nuevamente, pues vemos que está vigente. Pero claro está, esta investigación se hizo de manera objetiva. ¿Qué significa objetivo? Que yo pues traje entrevistas de personas que están a favor como personas que están en contra. Y esto es ¿verdad?, lo rico del libro, que no es que hay una postura nada más, hay las 2 posturas. O sea, se está respetando tanto a las personas que creen, ¿verdad?, que las personas sí deben de salir del closet y defender sus ideales y defender sus derechos humanos, como también está la parte de la sociedad que pues entiende que esto no es positivo y que no es bien visto. Y se trabajó para ese mismo, ¿verdad?, para ese mismo modo, tener una muestra representativa de lo que realmente ocurre en la sociedad, ¿verdad?,
que no todo el mundo está de acuerdo con todas las posturas en la sociedad, que hay todavía, a pesar de que los negros y las mujeres pues tienen unos diversos derechos que están, ¿verdad?, cobijados dentro de su población. Sabemos que todavía existe el discriminación a los negros, sabemos que existe el discriminación a las mujeres, pues de la misma vertiente, pues se trabaja con la homosexualidad, se sabe que hay gente que lo apoya, como gente que no. Y se ha visto, pues obviamente, ante esta discusión pública que hemos visto a través de los medios de comunicación, que en el Capitolio pues hubo senadores y legisladores que estaban a favor como estaban en contra. Así que ante este punto de vista sabemos que lo importante era traer una muestra representativa y obviamente ver los testimonios de las personas homosexuales y lesbianas, y que pudiera ver las personas lo que realmente pasaban en su vida, o lo que han pasado, o lo que estaban viviendo, no tan solo en el momento en que decidieron salir del closet, sino también en su niñez, en su crianza y con sus familias. Sí, fíjate, algo interesante es cómo tú comparas, ¿verdad? Si pudiera abundar un poco, o sea, tú comparas esto con la lucha de los negros, que me pareció interesante cuando lo leí en el libro, o sea, como una situación bastante similar, los años de lucha que tuvieron los negros, ¿verdad? Desde antes de la abolición de la esclavitud, como se llama, ¿verdad? Los años que le tomó, ¿verdad? Y aún a pesar de las leyes, como tú bien traes, todavía se conservan las actitudes de prejuicios, ¿verdad? Y lo mismo las mujeres, ¿verdad? El trabajo que pasaron para conseguir el sufragio universal y todo lo que todavía siguen luchando, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? En una sociedad que es más bien machista, ¿verdad? Pues, y esa comparación que tú haces, ¿verdad? Lo quisieras dar ahí. Sí, pues ese trabajo se realizó con el prólogo de Radamés Vega Gutiérrez, quien fue la persona encargada de hacer ese recuento de la problemática que había entre los negros y las mujeres, y se trajo pues obviamente porque es una población en minoría, la población LGBT. Entonces se trajo a colación para que la gente entendiera que no tan solo la población LGBT también está viviendo pues lo que es la discriminación, sino que también los negros y las mujeres en el pasado pasaron por ese mismo tipo de situación. Y entonces en el caso de los negros sabemos que pues vivieron muchos años de poder ser visibles ante la sociedad, de que se les reconocieran unos derechos de igualdad, y tuvieron que luchar. Ellos tuvieron que realmente luchar. Sabemos que Martin Luther King fue una persona clave para esa lucha, y entonces pues están los negros que lucharon constantemente para lograr que se aboliera la esclavitud. Luego con lo de Rosa Parks, cuando Rosa Parks pues que estaba en el autobús y entonces decidió ese día no pararse de su asiento, y ahí entonces ocurren nuevas revueltas en cuanto a las mujeres, hasta que al fin y al cabo, como estábamos diciendo ahorita, pues se le da el sufragio universal. Pero también estamos hablando también de que la mujer, con toda su problemática para lo que es el control de la natalidad, para que sea visible también en el empleo, porque también sabemos que pues todavía hay muchas mujeres, todavía vemos que aunque hay muchas mujeres estudiando en las universidades y que ya hoy en día hay más libertad en cuanto a la mujer en trabajar, los salarios muchas veces no están en condición de igualdad con el hombre. Vemos que muchas veces todavía a la mujer se les recrimina por ser madre soltera. O sea que vemos que esas dos poblaciones, tanto la negra como la población de personas negras como las mujeres, han vivido siempre en un rechazo constante, discriminadas. Y a raíz de eso vemos también que la población LGBT también estaba pasando por eso mismo. Y hubo una revuelta en Estados Unidos para que la población homosexual pudiera estar libremente en la comunidad y poder participar de los procesos. Y pues obviamente en Puerto Rico esa lucha continuó. Sin embargo, aunque en Estados Unidos se les reconoce, ¿verdad?, lo que se habla del derecho laboral, aquí en Puerto Rico pues todavía ese postulado no estaba, y es lo que está en discusión ahora mismo. Así que vemos que lo que son las luchas en las minorías es algo sumamente que está vigente, a pesar de que estamos hablando de los siglos XVIII, XIX, y todavía en este siglo actualmente se trabaja con lo que es la lucha, y todavía las mujeres, los negros, todavía eso es algo que continúa, porque se pretende
de que no haya discriminación en ningún tipo de contexto con ninguna población. Y por eso es que nosotros los trabajadores sociales trabajamos, porque lamentablemente nosotros los trabajadores sociales tenemos que defender a las poblaciones en minoría, que actualmente todavía siguen siendo una población rechazada desde todos los puntos de vista. En otras palabras, que vivimos en una sociedad que decimos llamarnos democráticos, pero que la lucha para conquistar derechos es terrible, ¿verdad? Para todos los grupos de minoría como tú traes, ¿verdad? Así que, y estamos hablando de ese proceso de cómo tú te llevó el libro, a escribir el libro, y bueno, si quieres podemos entrar en los testimonios, porque hay muchos casos que me preocuparon en sí, por ejemplo, ¿verdad? Si pudiéramos coger algunos, yo marqué algunos como pero que esencialmente veo a través del libro es esa invitación tuya a reflexionar sobre aceptar las diferencias entre nosotros, los seres de la sociedad, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad con muchas diferencias, al igual que otras especies, los animales, las plantas, ¿verdad? Somos diferentes en diferentes cosas, los seres humanos también lo somos, y vivimos esa invitación. Y me impresionó, ¿verdad? Estos casos, ¿verdad? Aquí tenemos uno, por ejemplo, déjame ver. Nunca pensé que me gustarían los hombres. Uno de los casos. Nunca pensé que a los 45 años, es que se dio cuenta que es una persona gay. Nunca pensé que me gustarían los hombres. Y comenzó con un hombre mayor a los 45 años, esa persona. ¿Recuerdas algo de ese caso? Claro que sí. Lo que estás diciendo ahora es bien, ¿verdad? Es bien claro que las personas lo entiendan, que es que a pesar de que fue un trabajo objetivo, la realidad es que estos testimonios de las personas LGBT traen unas historias esperanzadoras para que entiendan que esas son personas que quieren, ¿verdad?, salir del armario y dar la batalla para defender sus derechos. En el caso de esta entrevista de que nunca pensé que me gustaran los hombres, esto es un caballero que, pues, ¿verdad?, de manera muy cordial, y le agradezco por haber participado de esta investigación, me indica que él vivió toda su vida, ¿verdad?, en un matrimonio, se casó, tenía un matrimonio feliz, y pues en una salida casual se encuentra con esta persona y encontró que hubo como una química que jamás pensó que hubiese tenido con su, ¿verdad?, con la que era su esposa. Ya él se había divorciado, y entonces pues entra en esta relación con este hombre, y pues se le hizo bien difícil, porque no tan solo es que, ¿verdad?, que venía de que era una persona heterosexual, sino también que tenía una hija. Y pues obviamente la familia, que jamás se hubiese imaginado que pues esa persona iba a ser homosexual. Y él pues me cuenta esa problemática interna, primero que tuvo él como ser humano, de cómo poderle explicar a su familia, a su ex esposa, a su hija, que ahora estaba teniendo una relación homosexual. Y pues al final, pues dentro de todo las situaciones de rechazo que tuvo al principio con la familia, pues la familia pues aceptó a duras penas esa relación homosexual con este caballero. Esa persona está con él por 10 años, fallece. Y lo más característico de esta entrevista es que él me dice que después que falleció, y que él entiende que pues él simplemente se enamoró de esta persona sin pensar si era hombre o mujer, sino que sintió atracción, amor durante 10 años, la familia ahora le dice que si se va a casar, que trate de que no sea con un hombre. Entonces pues vemos, la familia no, a pesar de esa experiencia, sigue correcto, de que pues obviamente se ve que internamente, pues aunque lo aceptaron, pues obviamente porque me imagino que dijeron, no voy a rechazar a parte de mi familia, porque está la lucha interna de que puedo tener, pensar en que no estoy de acuerdo con que las personas sean homosexuales, pero es mi familia, es mi hijo, es mi hermano, pero continúa el rechazo. Exacto, o sea que no hay, en ese caso no se ve la imposición de la familia, o cierto sentimiento de que la familia le gustaría. Claro. Porque ese es el sentir de la familia, de que le gustaría que se fuera a casar, pues obviamente que fuera con una mujer. Y entonces está el otro lado, que la familia, entonces
lo deja quietecito, ¿verdad? Ujú. Y no insiste mucho, ¿sabes? En ese proceso, correcto. Sí. Pues fíjate, es bien interesante esas situaciones, ¿verdad? De las diferentes formas que tú planteas aquí, de cómo una persona se da cuenta que es un homosexual, ¿verdad? Así que invitamos nuevamente a las personas a llamar al 787-300-4982 y nos encontramos aquí en el programa Para Servirte del Colegio de Trabajadores Sociales, su moderadora por el día de hoy, Aurea Cruz, entrevistando a Yarisa Tolentino, autora del libro Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet, en compañía del compañero también miembro de la Policía y Trabajador Social, Henry Silva. Así que sírvanse a hacer sus comentarios, sus preguntas. Estamos aquí para ¿verdad? Aceptar los comentarios diferentes también. Así que, bueno, aquí tengo, por ejemplo, las personas que por sus convicciones religiosas, por ejemplo, ¿verdad? Que citan hasta pasajes de la Biblia donde justifican, ¿verdad? Que digo, algunos te dicen, bueno, Dios lo creo así depravado, no lo creo depravado, o sea que para que hagan fechorías, esas expresiones que utilizan las personas. Veo aquí un caso de una persona en particular que lo veía como algo bien malo, como que el homosexual hace fechorías, o sea, porque también existe esa actitud de creer de que todos los homosexuales pues están para hacer fechoría, o todos hacen fechoría. En algunas personas yo he visto esa mentalidad y como que lo vi a través de tu libro también, de que por el hecho de ser homosexual comete fechorías, ¿no? Sí, pero sin embargo, hay una vertiente de una de las entrevistas que es este padre que a la postre prefiere un hijo que sea delincuente a un hijo que sea gay. Entonces vemos que esta persona se estudió, fue buen estudiante, fue buen hijo, simplemente tenía una orientación sexual diferente, ¿verdad? Que es lo que hace en su intimidad, versus con este hermano que pues era una persona delincuente, que no quería ayuda, y el padre prefería, ¿verdad?, que su hijo fuera delincuente a que fuera gay. Y entonces partimos de la premisa que este joven lo único que estaba era profesando amor para una persona del mismo sexo, pero estaba en todo lo demás, era una persona sumamente recta, como diríamos, entonces una persona responsable en la sociedad. Sin embargo, pues este padre prefería mil veces a un hijo delincuente que a un hijo gay. Y entonces vemos hasta qué punto, ¿verdad? Muchas veces los issues que tengan las personas de la crianza, o bueno, lo que puedan haber vivido, la discriminación, la intolerancia, puede hacer que tengan estas emociones que pueden ser adversas, porque partimos de la premisa que es un ser humano y que lo único que estaba era amando, ¿verdad? Y saber que este joven creció y se desarrolló solo porque su padre nunca lo aceptó, es bien difícil, porque le dejó una marca emocional de por vida, al punto de que esta persona todavía actualmente no ha podido ser una persona emocionalmente estable. Tiene que recibir ayuda psicológica constantemente, siente que si fuera volver a nacer preferiría ser heterosexual antes que homosexual, y entonces ahí vemos lo que es el sufrimiento que estas personas pasan simplemente por salir y no mentir. Sí, yo vi aquí algunos de tus casos que algunas personas han intentado, la situación es tan dolorosa que han intentado suicidarse por eso, que prefieren morirse a tener que enfrentar el trato que le dan las demás personas, incluyendo la familia. Y una de las entrevistas de verdad de un compañero homosexual que me dio la entrevista, él pues me hablaba de que la realidad es que había pasado por mucho sufrimiento, y que la soledad, el rechazo, el temor de quedarse solo porque toda su familia lo renegaba, decía que lo único que tenía eran sus amistades, y pues muchas veces pues las personas también hacen su vida, entonces en algún momento se sentía solo, y me decía que si él volviera a nacer, volvemos a lo mismo, hubiese sido heterosexual, y me relataba que a través de su vida todas esas situaciones
le habían afectado hasta a nivel laboral, también en su trabajo, con sus relaciones afectivas. Nunca podía haber tenido una relación afectiva de mucho tiempo, y cómo esta situación, pues obviamente de manera emocional le afectaba a él y a sus padres que estaban a su alrededor. Y saber que una madre fallezca y nunca perdone a su hijo por ser gay, es una marca que de por vida le queda a ese hijo. Y es algo que creo que, ¿verdad?, es para reflexionar hasta qué punto nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, nuestros prejuicios y todo lo que vengamos en bagaje, ¿verdad?, de lo que nos han dicho de la crianza y de lo que nos han, ¿verdad?, señalado que es bueno, que es malo, hacen que una persona esté marcada de por vida de esa manera. Y no tan solo es que se refleja cuando yo la entrevisté, sino que visualmente uno nota esa persona, ese sufrimiento que tiene esa persona. Y a mí personalmente, cuando yo hice estas entrevistas, anímicamente yo misma, ¿verdad?, cargué con esos sentimientos, porque veía a una persona sufriendo, pero a nivel de un sufrimiento intenso, simplemente por su orientación sexual. No sé si estás refiriéndote al mismo caso pero aquí yo veo uno que dice: ser homosexual me costó muchos golpes. Correcto. Me botaron de la escuela 3 veces. Correcto. ¿Ya? Y el papá le decía: te comportas como un patito, y eso no lo voy a tolerar en mi casa. O sea, no sé si es el mismo caso, pero sí. No sé si este es el caso de que el padre murió y nunca lo aceptó, y tuvo que pasar toda una vida sintiendo, si recuerdo el caso de que lo más que le dolía era que no conseguía el perdón de su papá. Toda una vida, y se murió el papá y se quedó con el dolor. Y se quedó con ese dolor que actualmente, como dije anteriormente, no ha podido sobrellevar, porque aunque recibe ayuda, ¿verdad?, psicológica, su único, ¿verdad?, dolor mayor es que su padre no lo perdonó. Por aquí había otro que tú escribiste. Pausa, okay, sí. Bueno, sí, está interesante esta conversación, ¿verdad?, sobre estos ejemplos de casos. Pues vamos a una pausa y volvemos enseguida. Mesa Nacional de la Radio. Y estás en sintonía con Para Servirte. Te puedes comunicar a través del 349-82-300-4982. Continúa Aurea Cruz, su moderadora en Para Servirte esta tarde aquí en Radio Paz, 8:10 AM. Continuamos aquí, amigas y amigos de Radio Paz, en el programa Para Servirte del Colegio de Trabajadores Sociales. Hoy con el tema: la angustia de vivir en el closet o salir del closet, ¿verdad?, de la comunidad homosexual y las reacciones de la sociedad ante esta comunidad. Y nos encontramos aquí el compañero Henry Silva, esta servidora Aurea Cruz y Yarisa Tolentino, miembros de la Comisión de Publicidad, entrevistando en particular a Yarisa, que es la autora del libro Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet, su estudio con relación a las personas homosexuales, ¿verdad?, y las vidas que les tocó vivir y las reacciones de la sociedad ante sus comportamientos. ¿Tú tenías alguna pregunta? Pues mira, yo sinceramente no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sí leí una de las historias. Uh-huh. Y ¿verdad?, me causó mucho sentimiento, porque fue el título de la historia es: nací con los genitales de una mujer, pero me veo como un hombre. Yo leí la historia por las dificultades que tuvo que pasar esta mujer desde niña, y de la manera que se redacta pues es muy amena, pero detrás de todo eso hay un sufrimiento. ¿Recuerdas esta historia, esta entrevista? Sí, yo la noté también, porque me impactó, y como lo interesante es cómo ella hizo el ajuste luego, ha seguido su ajuste en la sociedad. Pues en ese caso en específico, ¿verdad?, esta joven es una muchacha joven que pues desde jovencita, desde muy pequeña, pues entendía que era mujer, pero que se sentía que no era mujer, que estaba atrapada en el cuerpo de mujer, pero realmente
se sentía que era hombre. Ella pasó muchas situaciones, una de ellas que recuerdo era que ella tenía su pelo largo y se lo picó, se lo recortó ¿verdad? Para empezar a parecerse como un varón, y cómo su familia, su madre principalmente, estaba constantemente, ¿verdad?, indicándole que ella tenía que ser una mujer. Esa joven, ¿verdad?, a raíz de toda esta situación, porque no tan solo es el hecho de que se reconociera como lesbiana, sino que quería ser un varón. Y entonces, pues, ante la sociedad era bastante rechazada, y la joven, ante esas situaciones de rechazo, llegó a un punto de que empezó a tener amistades un poco, ¿verdad?, comprometedoras negativamente, y la llevaron a esa joven a delinquir y a estar en prisión. Y pues ella estuvo pasando por una vorágine. Cuando lo hice una comparación con un huracán, porque pues obviamente ella estaba pasando por muchos sentimientos encontrados y no podía salir del ojo del huracán, hasta que pues trató de entender y comprender, ¿verdad?, que eso era parte de su vida, aunque fue un proceso, y la familia entender también ese proceso que estaba viviendo esa joven. Y después de salir a la libre comunidad, luego de, ¿verdad?, de haber estado en prisión, reconocerse como lesbiana, reconocerse como una mujer, ¿verdad?, prácticamente como hombre, ¿verdad?, en la sociedad, y empezar a romper esquemas, a tratar de que la gente la aceptara tal cual, y empezar a tomar un rumbo de su vida un poquito pues más comprensible hacia la sociedad. Ella no solamente a delinquir, ella dice que a través del rechazo de su propia familia, los propios hermanos, comenzó a utilizar drogas, ¿verdad? Que en general, ¿qué probabilidad hay, de acuerdo, ¿verdad?, las entrevistas que tú tienes de las personas de la comunidad LGBTIQ, porque que tengan un problema en la adolescencia o luego de salir de la adolescencia o en la adultez, de caer en el uso de drogas? Bueno, a través del libro se citan varias investigaciones, y pues sabemos que las investigaciones en la área psicosocial, vemos que muchas personas, cuando son rechazadas y discriminadas por la familia o por la sociedad, en algún momento de su vida pueden tener, ¿verdad?, alguna situación emocional que puede redundar, ¿verdad?, en usar drogas, por ejemplo, en utilizar alcohol. Y pues vemos, y se refleja en algunas de las entrevistas, de personas que a través de su vida, el rechazo, el no sentirse amados ni queridos por sus padres o por la sociedad en general, los llevaron a usar droga. Por ejemplo, tengo el caso de un joven que pues fue VIH, murió de VIH, y aunque en un momento dado la familia lo aceptó y durante la enfermedad estuvo apoyándolo en el proceso, esa persona pues se contagió, pues lamentablemente, por no haber tenido una educación responsable en cuanto a su sexualidad, y pues haber tenido parejas discriminadamente, ¿verdad?, al punto después de contagiarse con el virus de VIH. Así que en gran medida, si estos jóvenes no tienen una educación, ¿verdad?, desde joven, que sea asertiva a favor de su sexualidad, de que las personas que están a su par, entiéndase maestros, trabajadores sociales, psicólogos, pudieran ayudarlo en el proceso para que fuera una persona responsable con su sexualidad, no redundaría en que esa persona en algún momento fuera víctima de la drogadicción, del alcohol, o de hacer prácticas riesgosas con la sexualidad que redunden en algunas enfermedades contagiosas. Fíjate, este caso hizo un buen ajuste. Según yo recuerdo, el que hizo un ajuste, se decidió vestir como hombre y se fue a trabajar como un hombre. Se fue a estudiar y empezaron a reconocerla en el instituto como una persona normal. O sea, no hubo rechazo, pero fue porque ella salió, internamente se liberó para poder entonces... Pero fíjate, siguiendo la línea de la pregunta de Henry, hay otro caso que tú mencionaste ahí, de que si bien la pregunta de él de si esa conducta lo puede llevar al uso de drogas, hay otra persona que expresa ahí, porque lo dice, que el ser homosexual lo convirtió en un individuo maltratante,
que por la reacción de su familia, según lo pude ver, la reacción de su familia, de los amistades, en la escuela, y no sé si fue el caso que votaron de la escuela, la cosa es que esa conducta lo llevaron a convertirse, sobre todo los hermanos, a convertirse en un maltratante con sus hermanos. Y con su pareja. Y no sé si es el mismo cosa, que la pregunta está entonces que nosotros nos haríamos, ¿verdad? De cuánto afecta al homosexual estas conductas de la sociedad, ¿verdad? El rechazo, este abandono, este solo. Y si, ¿verdad? Aunque quizá no tenemos unos estudios certeros de que porque sea homosexual se convierta en un maltratante, más bien será por la reacción y que eso lo lleve a ser maltratante después. No. Sí, porque, ¿verdad? Tenemos que recordar que pues están las conductas aprendidas. Y pues si de niño tú eres maltratado, pues de adulto pudieras maltratar también a otra persona, ¿verdad? Y en el caso de esta persona en específico, pues él fue maltratado física y emocionalmente al punto de que cuando fue adulto fue una persona maltratante. ¿Y qué pasa con esta persona? Que lamentablemente no tuvo esa formación positiva desde joven. Si no la tuvo con la familia, pues tampoco la hubo en la escuela, tampoco la hubo con los profesionales de conducta. Y sabemos que hay muchos profesionales de conducta que trabajan, ¿verdad? Pero en cierta medida también pues tienden a ser un poquito intolerantes con algunos temas en per se, ¿verdad? Y trabajan y tratan de hacer que esa persona, pues mira, no puedes ser homosexual, no lo hagas, vamos a tratar de revertir esa conducta tuya porque es negativa. Y pues en vez de ayudar, pues pudiera, ¿verdad? Ser un indicador, ¿verdad? De que esa persona pues continúe con esas conductas aprendidas que aprendieron, ¿verdad? Valga la redundancia, desde la niñez. Así que en cierta medida creo que los profesionales de conducta, e inclusive nosotros los trabajadores sociales que constantemente tenemos que estar trabajando con todo tipo de población, seamos un poquito sensibles, ¿verdad? Con estas jóvenes, porque nosotros partimos de la premisa que nosotros no podemos prejuiciar a nadie y que tenemos que ayudar a esa persona cual sea la decisión que ellos tomen. O sea, que si sus decisiones que quieren vivir, ¿verdad? Siendo homosexuales y vivir su sexualidad de manera libre, nosotros, ¿verdad? Tenemos que apoyarlo en el proceso y no ser entes que lo que hagamos es rechazarlos también y que esa persona entonces no se sienta que está con personas que lo están apoyando, porque pues muchas veces la familia no lo apoya, pues entonces están los profesionales de la conducta que entonces tenemos que apoyar a esa persona en el proceso y pues servirles de mediadores en todo ese proceso y ayudarlos y orientarlos de manera responsable para que pueda tener una vida lo más libre y responsable posible. Sí, porque se ven diferentes situaciones, ¿verdad? Personas que se dan cuenta desde niños, ¿verdad? Y otros que se vienen a dar cuenta, con el caso que vimos ahorita, que ya tarde, ¿verdad? Por una atracción que siente de momento. O sea, como que se dan diferentes formas de la persona caer en cuenta, ¿verdad? Que su atracción es hacia el sexo, ¿verdad? Una persona de su mismo sexo. Y tenemos, si bien hablamos de los que encuentran los rechazos, hay un caso interesante aquí de uno que la mamá lo apoyó en todo el tiempo. O sea, la mamá contribuía, vamos a decir, de cierta manera, no sé cómo ella pensaba, pero el caso es que yo vi que la mamá, el niño se vestía, se ponía los tacones, se ponía los trajes de ella, se vestía de ella, y la mamá lo apoyaba, y inclusive se declaró homosexual y la mamá lo siguió apoyando y lo ayudaba en su salida, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos de todo un poco, de todo entonces. Y así sucesivamente, ¿verdad? Mira, hay otro que expresa aquí: en los brazos de una mujer es que realmente siento placer. Esas son las cosas, ¿verdad? Que quizás muchas de las personas no comprendemos, ¿verdad? Porque ahí estamos algunos de nosotros, la forma de entender cómo es que la persona puede darse cuenta, ¿verdad?, que es un homosexual. Pero a la misma vez tenemos las personas de la sociedad, la que en el tiempo que nos queda ver, tenemos también las reacciones de la sociedad hacia el homosexual, y tanto el que está fuera y se ha declarado, como para el que se oculta pero hace su conducta, todo el mundo sabe que es homosexual, y las diferentes formas, ¿verdad? Que yo estaba mirando un policía, por ejemplo,
que tú tenías un caso de un policía y eran como 2 casos de policía, uno sí. que Sí, se... 3 casos, dos que rechazaban y uno que apoyaba. A mí lo que más me llamó la atención, ¿verdad?, en el caso del policía que rechazaba la comunidad, es hasta qué punto esta persona, este policía, ¿verdad?, como funcionario de la ley, veía a estas personas reconociendo que son homosexuales, como por ejemplo el caso que él cita y habla, de que encontró a dos jóvenes teniendo pues, sexo en un automóvil, y como vio que eran 2 varones, los golpeó. Entonces, lo más característico es que él relata que si hubiesen sido hombre y mujer, pues los orientaba y que se fueran. Están también infringiendo la ley. ¿Por qué golpear al que es homosexual y a los heterosexuales no golpearlo, ¿verdad? No estoy diciendo que los tengan que golpear también, pero ver hasta qué punto, pues él, ¿verdad?, él mismo decía que sí, que si eran homosexuales a los que encontraban infringiendo la ley, él si los tenía que golpear, los iba a golpear, porque entendía que eso era algo que estaba en contra de la ley y en contra, ¿verdad?, de los designios religiosos, ¿verdad?, que él practicaba. Así que es bien, ¿verdad?, ¿verdad?, penoso saber que pues existen personas que pues dicen que es malo practicar la homosexualidad, sin embargo están practicando también lo negativo, que es golpear la violencia, o sea, ejercer la violencia, el discrimen porque es homosexual. Y pues para mí me resultó un poquito ¿verdad?, fuerte ese testimonio, porque él durante toda la entrevista él estaba 100% de acuerdo que ejercer la violencia con las personas homosexuales era la mejor forma para que no existiera la homosexualidad en el mundo. Sí, aquí hay uno que dice, mira, los visualiza como son unos puercos, dice la imagen, ¿verdad?, de distintas personas de la sociedad. Son unos puercos, de verdad, deberían acabar con todo, es como dice, deberían acabar con todos ellos, ¿verdad? Y entonces tenemos el caso del caso de la bailarina, fíjate, de la bailarina, que es ella su rechazo a los hombres, ¿verdad? Su rechazo a los hombres, siendo bailarina del tubo, ¿cómo le llaman? Exótica. Ella aprovechaba para mortificar a los hombres, ¿verdad? Sí. O sea, ya es una actitud, porque no dice si era una homosexual o no. Sí, ella sí tenía ¿verdad?, su inclinación hacia mujeres también, pero en el caso de ella pues era hay un fenómeno que se llama misandria, que Ajá. es cuando ya entonces la mujer excluye totalmente al hombre y los odia. Entonces pues ya ella venía también, ¿verdad?, de otras situaciones emocionales, al punto de que ella veía un hombre y no podía ver un hombre, lo rechazaba y hacía todo lo posible para maltratarlos como fuera, por el hecho de que fuera un hombre el que se la acercara. Las circunstancias que vivió, sí, que la llevaron a eso, correcto, por su rechazo también familiar. Hay otro que dice, no vuelvo a un baño público. Sí, esto es una persona, ¿verdad?, de la sociedad que relata que pues lamentablemente en algún momento de su vida tuvo que entrar a un baño reconocido de un centro comercial reconocido de Puerto Rico, y se encontró, ¿verdad?, con prácticas homosexuales en el baño. Y él me dice pues que eso es una falta de respeto, que él está en contra de eso, y obviamente pues ya que él venía con un rechazo ya de que él no aceptaba la homosexualidad, al ver y confrontar esa situación en un baño público, pues incrementó, ¿verdad?, esa discriminación y esa intolerancia que esta persona tenía. Sabemos pues que lamentablemente estas prácticas ¿verdad?, que son en contra de la ley, porque cabe destacar, ¿verdad?, que tenemos que reconocer que eso es una práctica que está en contra de la ley, pero viene, ¿verdad?, a raíz del mismo rechazo que tienen muchas veces las personas en ser libres, ¿verdad?, en ejecutar su sexualidad, y pues tienden a buscar espacios públicos o espacios privados, ¿verdad?, también para pues ser libres en cierta medida, y pues entonces también trae pues la dinámica esta de que pues las personas pues digan, mira, ve, por eso es que nosotros no aceptamos a esta población, porque mira, se ponen a estar echan la culpa teniendo sexo en un baño. Y pues por eso es que es bien importante, ¿verdad?, que pues muchas veces se oriente ¿verdad?, a la población y ¿verdad?, se le dé ese apoyo, para que entonces en cierta medida pues no tengan que infringir la ley
porque se sientan libres de estar con una persona sin sentirse que pues van a ser rechazados por sus familias o por los padres, y entonces tengan que buscar estos espacios que no son los adecuados pues para... De hecho, para hay personas libres. que dicen, yo acepto al homosexual, pero no acepto su fechoría, como dicen, no aceptan que públicamente hagan sus expresiones de su amor, ¿verdad? Si se aman las dos personas aquí, ¿verdad? Aquí tengo el caso de un supervisor. Yo no sé si ese era el de un banco o de un área de recursos humanos. Jamás habrá uno de ellos aquí. O sea, ese entrevistaba a todo el mundo, pero si le decía que era homosexual o se daba cuenta, no le daba trabajo. Se inventaba una excusa para no aceptarlo. Pues esa entrevista ahora me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque en el momento en que yo la realicé, pues yo había indagado sobre las leyes que protegían a la población LGBT y no había, ¿verdad? No había nada que lo cobijara. Sin embargo, ahora, ¿verdad? Con esta ley de la 488, pues y la 238 que cobijan, ¿verdad? A los homosexuales en el lugar de empleo, pues por lo menos sabemos que pudiera haber, ¿verdad?, esta justicia para estas personas que quieran, ¿verdad?, trabajar y que no sean rechazados, ¿verdad? Porque entonces vemos en mi libro que sí existe rechazo en el lugar de empleo. Y es un ejemplo, ¿verdad?, bien característico de la manera que este personal de recursos humanos, porque partiendo de la premisa, un personal de recursos humanos tiene que tener, ¿verdad?, unas formas profesionales en cómo trabajar e intervenir con una persona que va a buscar trabajo, ¿verdad? La entrevista debe ser muy formal, respetuosa, y entonces esta persona en los méritos profesionales, en los méritos profesionales y no en la sexualidad. Entonces, lo característico de esta entrevista es que este oficial, este supervisor de recursos humanos, él no se dejaba llevar por las competencias profesionales, sino es que ya él tenía ejercía un juicio simplemente por ver a la persona. O sea, que quiere decir que si yo iba a trabajar y en cierta medida me pudiera ver que pudiera parecer lesbiana, pues no me daba el empleo. Sin saber, porque a lo mejor ni tan siquiera lo era. Pero por eso, porque podría ser, porque podemos, o sea, parte de la premisa que pueden haber hombres que ahora con esto de lo metrosexual, que se afeiten las cejas o no sé, que pudieran parecer homosexuales y no lo son. Entonces, pues no puede ir a esa entrevista con esa persona, porque entonces no le van a dar la entrevista porque a lo mejor no es homosexual y esa persona piensa que es homosexual. Entonces se presta, ¿sabes? Se omite juicio nada más por la apariencia de la persona, entonces es más problemático, porque entonces esa persona que va a entrevista ni tan siquiera está diciendo que es homosexual o es lesbiana, y esta persona ya... El que serían unos casos difíciles, ¿sabes? Porque, de por probar ejemplo, sí, porque un supervisor, pues mira, le puede decir que, bueno, vamos a entrevistar y después te avisamos, ¿verdad? Sí, que eso era lo que él explicaba. Claro. Él decía, yo entrevisto a estas personas y si yo veo que parece homosexual o lesbiana, yo digo, los vamos a llamar, hacemos el proceso de entrevista normal como cualquier persona y simplemente llamamos a otra persona, porque es cuando se está reclutando. Entonces, ¿hasta qué punto, verdad? La realidad es que hay una protección real. Si tú conoces la preparación académica y la experiencia de las otras personas que te entrevistaron también, tú tendrías que probar, ¿verdad? Correcto, que tienes más mérito, más experiencia, más mejor en puntuación, ¿verdad? En los grados universitarios, y sería una lucha ardua, ¿verdad? Por eso es que en algunas personas dicen, no basta con las leyes, esa cuestión también es difícil, y el juicio, volvemos a lo mismo, el juicio, porque por como te veas, que es como decir, yo soy negra, pues mira, yo no le voy a dar trabajo a ella en cierto lugar porque es que nosotros no queremos negros aquí, queremos gente blanca, ¿entiendes? Entonces, pues, o no queremos mujeres. Y ocurre. Ocurre a menudo, claro, definitivo, claro, ocurre. Por eso es que hay tantas, ¿verdad? Todavía se ve estas cuestiones de la gente sintiéndose diferente y que quiere por lo menos sentirse que son que son protegidos por la sociedad, y tratan de buscar, ¿verdad?, la manera de que se les reconozca, ¿verdad?, como son. Y por eso es que mucha gente pues viene ya pues con esto hasta lo del bullying, ¿sabes? Que sabemos que esto viene de esa misma dinámica, de cómo te ves, cómo te sientes y cómo actúas ante la sociedad. Muchos de ellos serán víctimas del bullying, ¿verdad? En la escuela, en algunos ejemplos que tú presentas ahí. Pero me gustaría que en los tiempos que nos quedan tratáramos la visión de homosexual como un trastorno mental, porque, ¿verdad?, hasta donde yo sé, ya en las Naciones Unidas
Y los distintos países, inclusive la Asociación Americana de Psiquiatría, han descartado, ¿verdad?, de su, como forma de diagnóstico la homosexualidad o el lesbianismo o el ser transexual, ser bisexual, o sea que toda esa comunidad ya no se considera un trastorno mental. La persona puede tener depresión, pero quizá por las consecuencias de que hablamos, pero no por el hecho de ser una depresión que puede ser a otra causa. O sea, o hay el caso que tú presentas, un psiquiatra que lo compara hasta con la esquizofrenia. Sí, o sea, esa entrevista principalmente, pues este psiquiatra dice que la homosexualidad es una especie de esquizofrenia. Yo hago la salvedad, ¿verdad?, como estás comentando, de que en 1970 la Asociación de Psiquiatría y la Asociación de Psicología, ¿verdad?, sacaron, ¿verdad?, lo que era la homosexualidad como un desorden mental. En 1994 es que la Asociación Norteamericana de Médica es que establece que pudiera, ¿verdad?, haber un disturbio emocional entre homosexuales y lesbianas, pero a causa de la falta de aceptación de la sociedad, ¿verdad?, más que por las causas fisiológicas. O sea, que vemos que es lo que pasa en otras entrevistas ¿verdad?, de tanto de hombres como de mujeres que me dieron la entrevista, que me dicen que pasaron por rechazo y que emocionalmente estaban inestables, lo de intento de suicidio, pero es más por la falta de aceptación de la sociedad que por su situación de orientación sexual, ¿verdad? Así que tenemos que recordar que tanto la Asociación, ¿verdad?, de Psiquiatría como la de Psicología entienden y están seguros de que esto no es un desorden mental. Sí, ahí la importancia, fíjate, de tu libro, que tiene una variedad de situaciones que en realidad invita a reflexionar, ¿verdad? Una persona que tiene ese tipo de creencia, pues debe orientarse o buscar información la que le permita aclarar más, sobre todo si tiene un familiar que le cuesta trabajo aceptar que sea un homosexual o algo así, pero debería orientarse, como vimos algunos casos ahí, padres que se orientaron. Yo soltaría, ¿verdad?, a tanto las madres y los padres que nos están escuchando en el día de hoy, que si estuvieran pasando por una situación similar, ¿verdad?, que supieran que algún familiar suyo, algún hijo, hija, pudiera, ¿verdad?, estar pasando por una situación de que su orientación sexual es hacia la persona del mismo sexo, que traten de buscar ayuda, ¿verdad?, que no se repriman. Entendemos que pues muchas veces la situación, ¿verdad?, religiosa pues tiene mucho que ver, pero si pudieran también, ¿verdad?, echar a un lado esa parte y ir a buscar ayuda tanto de algún psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, para que entonces los ayuden y los orienten a sobrellevar esa situación, ¿verdad? Y que no tomen la decisión de rechazar a sus hijos o a su familia porque tengan algún hijo o hija o algún familiar homosexual o lesbiana, transgénero, bisexual o travesti, porque la realidad es que estas personas sufren mucho y necesitan, ¿verdad?, el apoyo de las personas, de sus familias inmediatas y de la sociedad en general. Yo creo que más que salir o mentir es aceptarse ¿verdad? O deprimirse y terminar ¿verdad?, pues, de estos traumas psicológicos que luego vienen a surgir con el tiempo. Sí, lo que pasa es que para salir, ¿verdad?, o mentir hay que liberarse, ¿verdad? Y entonces ahí lo que se plantea es si la liberación es algo positivo o la liberación llega a ser negativa para las personas. Hay mucho terreno que caminar, mucho terreno, ¿verdad?, que caminar, falta mucho, ¿verdad?, que la sociedad llegue, ¿verdad?, a entenderlo, pero por lo menos aquí se han dado unos pasos positivos, ¿verdad?, aunque sea a medias todavía, no completo, ¿verdad?, en la legislatura hacia caminar hacia eso, ¿verdad? Y pues lo importante, porque la cuestión es que no bastan las leyes, como, ¿verdad?, decía uno de los casos, no bastan las leyes, es la cuestión de la mentalidad, cómo trabajar con la mentalidad. Se comprende que es difícil porque son años que las personas hemos vivido, ¿verdad?, ya sea por cuestiones religiosas o por cuestiones de prejuicios de otra índole, tan arraigado el prejuicio hacia las personas homosexuales, pues han asumido diferentes comportamientos, como pasó con los negros, han pasado otras con las mujeres. Y lo importante es que los derechos humanos deben de ser para todos y todas por igual. Exacto, como dice nuestra Constitución, ¿verdad?, todos los hombres son iguales ante la ley, ¿verdad?, y que
Fíjate, si vamos a ver, no hubiese hecho falta esas leyes, pero por los mismos comportamientos de la sociedad, como dijimos al principio, se han visto obligados el Estado a crear estas leyes, porque no basta la Constitución, a pesar de que lo diga. Bueno, el tema ha sido sumamente interesante, Yarisa. Les recomiendo a todos que vuelvan. El libro se llama Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet, por la editora, la casa editora Publicaciones Puertorriqueñas. Si quieren, como pueden si quieren, llamar por sí, no, si quieren, las personas que estén interesadas en adquirir el libro se pueden comunicar conmigo al 787-630-2800, 787-630-2800. También está en las librerías La Tertulia y La Mágica disponible, pero si quieren comunicarse conmigo directamente o si tienen alguna duda, quieran abundar sobre el tema, se pueden comunicar nuevamente conmigo al 787-630-2800. Muchas gracias. El libro Salir o Mentir, de Yarisa Tolentino. Así que con esto damos por terminada nuestro programa de hoy, y el sábado que viene estaremos de nuevo con el programa Para Servirte del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, con otro tema interesante como los que siempre tenemos aquí. Nos despedimos por el día de hoy. Henry Silva, Yarisa Tolentino y esta servidora, su moderadora Aurea Cruz.